Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos? Un gusto de saludarles nuevamente. Por acá el profe Joel Alfaro. Voy hoy día a grabar otro video que tiene que ver con respecto al principio de funcionamiento práctico del motor diésel. Bien, el otro día subí el del funcionamiento teórico, ¿cierto? El principio de funcionamiento teórico del motor diésel de 4 tiempos, y hoy día vamos a ver el principio de funcionamiento del práctico. Bien, vamos a poner una PPT y vamos a grabar. Bien, vamos allá. Bien, como estamos viendo ahí en la PPT, verdad que tengo por acá, me voy a correr un poquito para el lado. Bien, nosotros ya vimos, ¿cierto? En el video anterior, vimos, ¿cierto? Lo que era, ¿cierto? El funcionamiento, ¿verdad? De este motorcito, ¿verdad? Que es el motor diésel. Ya dijimos que lógicamente es una máquina que transforma la energía que se le brinda en energía mecánica. Bien, en el caso de los motores de combustión interna, ¿cierto? Transforma la energía química de los combustibles en energía mecánica, bien, para producir este movimiento. Bien, entonces dice que esto se hace a través de un proceso de pequeñas explosiones controladas dentro de un conjunto de piezas ordenadas de manera que se puede transmitir el movimiento. Bien, entonces no quiero repetir nuevamente esto ya que lo hemos visto ya. Entonces vamos a ir pasando directamente a lo que nos llama, que es el principio de funcionamiento práctico, ¿verdad?, del motor diésel. Bien, entonces primero me gustaría leer un poquito esto del rendimiento térmico, que dice que para el estudio de los motores endotérmicos es necesario conocer la terminología universalmente utilizada ya o usada para indicar las dimensiones y los valores fundamentales. Bien, entonces yo estaba buscando por ahí, ¿cierto?, que era lo endotérmico, ¿cierto?, cuando se habla de un proceso endotérmico. También por ahí se habla de un proceso adiabático. Bien, entonces se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía, normalmente en forma de calor, que es lo que sucede en los motores diésel. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Tenemos, ¿cierto? Ya conocemos lo que es el punto muerto superior, PMS, que es la posición del pistón más próximo a la culata. Tenemos el punto muerto inferior, que es la posición del pistón más alejada de la culata. Tenemos el calibre, como les decía en el video anterior, ya que es el diámetro interior del cilindro, expresado generalmente en milímetros. Y la carrera, ¿cierto?, que es la distancia entre el punto muerto inferior y el superior. Ya es igual, dicen, salvo en raras excepciones, al doble del radio de la manivela y el eje de cigüeñal, y se expresa generalmente en milímetros. El rendimiento térmico que tienen, ¿cierto?, estos motores, dice que indica el calor procedente de la combustión, ¿verdad?, que se transforma en trabajo. Se puede expresar como una proporción, ¿cierto? Por ejemplo, un rendimiento térmico del 35%. Una magnitud que expresa bien el rendimiento térmico es el llamado consumo específico, que se mide en gramos de combustible necesarios para obtener 1 kilovatio hora o 1 caballo hora. Bien, el rendimiento térmico de un motor varía con la carga y el régimen. Normalmente el máximo valor del rendimiento térmico está cerca del régimen de par máximo y casi a plena carga. Bien, por lo tanto, vamos entonces, como dijimos, a mayor relación de compresión, mayor rendimiento. Recordemos que la relación de compresión es cuántas veces se puede comprimir la mezcla, ¿cierto?, dentro de la cámara de combustión. Bien, entonces dice que con relación de compresión mayor a 10:1, los materiales y combustibles existentes no soportan la temperatura y la presión que genera. Bien, entonces ya vimos el ciclo de los 4 tiempos, ¿cierto? Admisión, compresión, bueno, acá en este caso tenemos potencia o expansión y escape. Bien, entonces ya entendemos que este ciclo que vimos en el video anterior
nos explica y nos dice que en el punto muerto o que la carrera de compresión, ¿cierto? Va subiendo el pistón desde el punto muerto inferior hacia al punto muerto superior, ¿cierto? Entonces esto no es tan así y es lo que vamos a ver ahora, ya en este otro video. Bien, por ejemplo la carrera de compresión, ¿cierto? Dice que al llegar al final de la carrera de inferior, dice, la válvula de admisión se cierra comprimiéndose el gran contenido de la cámara por el ascenso del pistón. Entonces debemos comprender que esto no es tan así, ya, sino que va a suceder en algunos tiempos diferentes. Vamos a avanzar un poquito aquí la PPT. Ya, esto ya lo vimos en el otro. Bien, ahí está el ciclo teórico, que es la imagen que les mostré, ¿cierto? Como vemos ahí en este circuito, ¿cierto? La admisión, la compresión, ¿cierto? La autoinflamación del combustible, la expansión, ¿cierto? Y la emisión del escape, ¿ya? Donde decimos, ¿cierto? Que se abre la válvula de admisión, se comprime el aire, llega al punto donde se inyecta y posteriormente se expande y ya se abre el escape y sale el gas de escape. Bien, pero queremos ver ahora en un ciclo práctico, ¿verdad? Un ciclo real de trabajo. Bien, entonces como lo indica su nombre, el ciclo real es el que señala las condiciones efectivas de trabajo en un motor. Difiere del ciclo teórico por varias causas. Primero, porque tenemos un ciclo real, tenemos pérdida de calor. Entonces el calor generado al interior del cilindro por la compresión se dice en física que es adiabático. Bien, entonces no se comunica con elementos del exterior, pero el cilindro es refrigerado externamente para conseguir un rango de temperatura óptimo para el funcionamiento del pistón. Entonces un poco del calor del fluido sí se transmite a las paredes de este y las líneas de expansión y compresión no son adiabáticas. ¿Por qué? Porque estamos enfriando. Por lo tanto el rendimiento también allí, ese 30-35% del rendimiento que tiene el motor se va a ver debido al sistema de refrigeración. Bien. Dice que un poco del calor del fluido se transmite a las paredes de este y las líneas de expansión y compresión no son adiabáticas. Esta ocasiona una pérdida de calor que repercute en el trabajo útil del motor, como decíamos recién en el rendimiento térmico. Las válvulas de admisión y escape. Dice que en el ciclo real las válvulas no abren o cierran en el PMS o en el PMI. Nosotros indicamos, ¿cierto? Decimos, no, cuando ya la válvula esté, el cilindro, por ejemplo, en la admisión esté abajo, se abre la válvula de admisión, ¿verdad? Y no es así. O va a estar abierta la de escape cuando vaya ya subiendo el pistón. Tenemos, decimos, ¿cierto?, que está en el PMS o en el PMI y si ahí recién se abre la válvula. Ya entonces ciertos tiempos se han variado para mejorar el movimiento de gases en la admisión, expansión y escape. Por lo tanto, no es como ya llega al punto muerto, se abre la válvula, llega al punto inferior, se abre la válvula. No, no es así. Bien, esto por eso se llama ciclo real de trabajo. El otro es uno teórico. Bien, la combustión, dice que la combustión no se realiza instantáneamente al entrar el combustible, primero debe adquirir temperatura. Por eso también la inyección se adelanta un poco con respecto al punto muerto superior para compensar la demora en la ignición del combustible, ¿ya? O de la combustión, ya, con la consecuencia también de pérdida de trabajo útil que esto representa. Entonces todo esto, ¿cierto? Nosotros decimos, no, es que entra el aire, se comprime, explota y listo, ¿ya? Pero ahora estamos viendo al detalle, ¿cierto? Cuánto es el tiempo que se demora, por qué. Por eso existe un tiempo de residencia, como les decía el otro día, que es del momento que se inyecta el combustible hasta que logra consumirse completamente. Eso se le llama tiempo de residencia. Bien, entonces por eso también la inyección se tiene que adelantar antes del punto muerto superior, unos grados antes, para poder, ¿cierto?, realizar, como decía, de esta forma, porque se demora un poquito para que tome la temperatura y se encienda. Bien, entonces vamos viendo. La admisión y el escape nos dice que el aire y los gases de escape al entrar o salir tienen pérdidas también por rozamiento con las paredes de los múltiples, filtros, silenciadores que también producen pérdidas en el rendimiento de la máquina. Ya, las cotas de reglaje de la distribución, dice que entre más se acercan los valores del ciclo
real a los del ciclo teórico, mejor será el rendimiento del motor. Ya para lograrlo se ha hecho varias variaciones en la apertura y cierre de las válvulas y en el adelanto de la inyección. Bien, estas modificaciones reciben el nombre de cotas de reglaje de la distribución y son fijadas por el fabricante de la máquina de acuerdo con los cálculos hechos para esto y son invariables con la excepción de algunos motores especiales que traen sistemas de variación de reglaje. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las variaciones de estos reglajes? Son las que quizás, como les comenté en alguna oportunidad, algún profesor de algún semestre anterior debe haberles pasado, ¿cierto?, en el ciclo Otto. El adelanto, por ejemplo, de la apertura de las válvulas de admisión, que es esta sigla AAA. Bien, entonces dice que cuando el pistón está en la carrera de escape, antes de llegar al punto muerto superior, se inicia ya la apertura de la válvula de admisión. Bien, entonces cuando está el pistón en la carrera de escape, porque estamos diciendo que está terminando su carrera, ¿cierto?, en escape, pero ahí dice que ya se está iniciando la apertura de la válvula de admisión. Entonces así cuando se inicia el descenso del pistón para la admisión, ya la admisión de aire va a estar abierta, ¿cierto? Como dice aquí, por consiguiente la admisión de aire, la válvula está completamente abierta, eliminando el estrangulamiento, dice, en el flujo. Por lo tanto, ahora, en ese tiempo que vaya subiendo, ¿cierto?, y enviando todo por el escape, la válvula de admisión se va a empezar a abrir para que cuando el pistón empiece a descender, ya empiece a ingresar el oxígeno. Y a eso se le llama avance de la apertura de la válvula de admisión. AAA, avance, apertura, admisión. Bien, o adelanto de la apertura de admisión. Luego tenemos el retraso en el cierre de la válvula de admisión. Entonces dice, cuando el pistón llega al punto muerto inferior, el aire sigue entrando al cilindro, se sigue llenando, aunque el pistón empiece a subir, ¿cierto?, que ya debería haberse cerrado la válvula, porque se supone que yo voy subiendo para comprimir el aire. Entonces dice que el aire sigue entrando al cilindro, aunque el pistón empieza a subir, comprimiendo, debido a la inercia, ¿cierto?, por lo que se ha retrasado un poco el cierre de la válvula hasta unos grados después del punto muerto inferior, ¿cierto?, para aprovechar esto, o sea, para que ingrese mayor cantidad de aire. Bien, también tenemos luego el adelanto de la inyección, ya que dice, como la combustión es progresiva de acuerdo a la inyección del combustible, se adelanta un poco el inicio de esta para que al final de la combustión el pistón en su carrera de trabajo aún esté cerca del punto muerto superior. Bien. Luego tenemos el adelanto de la apertura de la válvula de escape. Ya dice, adelantando unos grados de la apertura de la válvula, se baja la presión interna y cuando se inicia el escape, la válvula está completamente abierta, evitando así el estrangulamiento de flujo de salida de gases. O sea, para que no se sobrepresione en la salida, ¿verdad? Se abre, hay un adelanto en la apertura de la válvula de escape. Bien, vamos a ver en una imagen que está ahí, vamos a ver cuántos son los grados, bien, que se adelanta. Y tenemos también el retraso en el cierre de la válvula de escape. Entonces dice, la alta velocidad del escape provoca una succión que es aprovechada por el aire de admisión a través de la válvula abierta. Recordemos, ¿cierto?, que se adelantó la apertura de esta válvula para un mejor barrido de gases, y este momento, dice, de las dos válvulas abiertas es donde nosotros conocemos como cruce de válvula, traslape de válvula, empalme también le llaman algunos. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, un traslape donde, como dice acá, podríamos decir que están como las dos válvulas a la vez, ¿cierto?, abiertas. Bien, entonces, como lo vemos acá, dice, la siguiente es una tabla con los valores más usuales en cotas de reglaje de distribución, ¿verdad? Donde dice que si fuera un motor lento, el avance de la apertura de la admisión va a estar en más o menos 10 grados a 20 grados. Si fuera un motor rápido, ¿cierto?, va a estar más o menos entre 10 grados a 30 grados. Antes del punto muerto superior. Bien,
el retraso del cierre de la admisión va a estar 30 a 40 grados, como dijimos, después del punto muerto superior. Bien. Y en un motor rápido entre 40 grados a 60 grados después del punto muerto superior. ¿Ya? El avance de la apertura del escape está entre los 35 grados y los 50 grados en un motor lento. El retraso del cierre del escape está entre los 0 y los 10 grados. Y el avance de la inyección está entre los 0 a los 15 grados en un motor lento. Bien, entonces en el motor diésel la cantidad del aire que alimenta el cilindro es prácticamente de presión, ¿cierto? Y el volumen constante en cada régimen de giro. Si quiere cambiar la energía introducida en el cilindro o velocidad de giro, se debe hacer variando la cantidad de combustible inyectado. Por lo tanto, deducimos que la cantidad de aire y combustible introducido al cilindro tienen una relación estrecha, ¿cierto? Y el rendimiento del motor depende directamente de esa relación. Bien, como dijimos, existe una relación que se llama mezcla estequiométrica. En esa mezcla estequiométrica dijimos que para un motor a gasolina, dijimos que para que sea una mezcla rica, ¿cierto? Va a ser, o una mezcla estequiométrica va a ser lambda igual a 1. Bien, quiere decir que la mezcla estequiométrica en el gasolinero de 14.7 gramos de oxígeno por 1 de combustible se está cumpliendo. Y en un motor diésel tenemos la mezcla también que sería 14.5 gramos de oxígeno por 1 gramo de diésel. Bien, entonces ahí tenemos que cuando se aumenta la cantidad de aire, ¿verdad? Como lo hacemos cuando hay sobrealimentación en un motor, ¿cierto? Cuando ponemos algún turbocompresor, aumentamos la cantidad de oxígeno dentro, por lo tanto la cantidad de combustible también debe aumentarse para generar mayor potencia en el motor. Entonces el rendimiento, ¿cierto? La relación es estrecha. Como dice, el rendimiento del motor depende directamente de la relación aire-combustible. Bien, y como dice acá, en un motor sobrealimentado con turbo se mete al cilindro una mayor cantidad de aire, lo que se traduce en una mejor combustión, ¿cierto? Menos contaminación por gases de escape, aumento de la potencia, entonces tenemos un mejor rendimiento general. Bien, y como lo vimos el otro día, ¿cierto? Podíamos tener turbocompresores del tipo turbina que son accionados por medio de los gases de escape, o podíamos tener algún turbocompresor, o sea, disculpe, un compresor de aire, ¿cierto? Por medio de rotores, por ejemplo, ¿cierto? Que es accionado directamente por una correa o una cadena que va hacia el cigüeñal. Bien, pero hace la misma función de un turbocompresor, que viene su nombre, ¿cierto? Por las dos turbinas que posee, pero que son accionados dinámicamente por la pérdida de energía de los gases de escape. Entonces ahí tenemos el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, aprenderse, chiquillos, estas siglas, ¿cierto? Avance de la apertura de la admisión, retraso del cierre de la admisión, el adelanto o avance de la apertura del escape, retraso en el cierre del escape y el avance de la inyección. Y también el traslape de válvulas, ¿verdad? Que es donde dijimos que están ambas válvulas abiertas. Bien, aquí tenemos la imagen que les quería mostrar. Ya, si nos fijamos, tenemos acá donde nos dice que en el ciclo teórico, ¿verdad? Dijimos que tenemos la admisión, ya, luego tenemos la compresión, ven aquí en lo blanco, tenemos la combustión, que sería cuando explota el combustible, ya, y de ahí tendríamos la expansión. Bien, y ese sería, ¿cierto? Nuestro ciclo, ¿cierto? Y el escape, y ya tendríamos el ciclo de los 4 tiempos en la parte teórica, que es lo que vimos el otro día. Bien, pero ahora tenemos insertos acá dentro de este diagrama el práctico. Bien, entonces fijémonos que decíamos más o menos en la tabla que vimos recién, voy a tratar de cambiarla, donde decía que el avance de la apertura de la admisión se encuentra en un motor lento entre los 10 grados a los 20 grados. Pongamos el rango completo, ya un motor puede estar entonces entre los 10 grados de avance a los 30 grados. Bien, por lo tanto, más o menos en lo que yo he trabajado en los vehículos, cuando uno deja el punto en el vehículo más o menos a los 10 grados, un motor pequeño, ya, o a los 15 grados más o menos en una maquinaria,
para la bomba de inyección, porque hay algunas que van caladas, más o menos ese es el rango. Bien, entonces fíjense que acá tenemos, ¿cierto? En este caso teníamos el punto muerto superior, punto muerto inferior. Bien, entonces nos dice que la válvula de admisión se va a abrir entre 10 grados a 30 grados antes del punto muerto superior. Y ahí tenemos el avance de la apertura de la admisión. Bien, luego tenemos, eso es en la carrera de la admisión, ¿verdad? Y ahí recién se está produciendo la admisión. Bien, luego tenemos el avance, ¿cierto? Cuando estamos terminando la admisión, tenemos el avance de la apertura ya del escape. Bien, si nos fijamos, y acaba en el escape. Tengo aquí el avance de la inyección y tengo el retraso del cierre del escape, ¿ya? Y aquí tengo recién el retraso del cierre de la admisión. Entonces, como decía, la apertura del avance de la admisión va a estar entre 10 a 30 grados antes del punto muerto superior. El retraso del cierre de la admisión va a encontrarse entre los 30 a 40 grados, incluso hasta 60 grados después del punto muerto inferior, como lo vemos acá, retraso del cierre de la admisión, hasta 40 o 60 grados después del punto muerto inferior, que lo tenemos acá. Bien, hasta ahí todavía, ¿cierto? El pistón ya está abajo y va a empezar a subir, ¿cierto? Va a empezar a subir para la carrera de compresión y la válvula de admisión todavía ahí, ya todavía está abierta y se va a empezar a cerrar. Bien, hasta los 60 grados, más o menos como decía en un motor rápido. Bien, entonces a los 40 puede estar cerrada y así un motor lento. Bien, y tenemos posteriormente el avance de la apertura del escape, y dijimos que el avance de la apertura del escape va a estar entre los 35 grados hasta los 60 grados en un motor rápido. Entonces, ¿está dónde? Antes del punto muerto inferior tenemos ya el avance de la apertura del escape, o sea que antes que llegue, ¿cierto?, el pistón abajo para empezar a impulsar a todos los gases de escape, la válvula de escape ya se empezó a abrir. Bien, ya se empezó a abrir. Por lo tanto, ahí, por eso en un tiempo se nos da esto del traslape. ¿Por qué? Porque tengo un retraso del cierre de la admisión y tengo un avance de la apertura del escape. Por lo tanto, en algún momento se nos cruzan que están las dos abiertas. Y ahí es donde se nos da el traslape de válvulas. Bien, entonces el avance de la apertura del escape se nos está generando entre los 35 grados a los 50 o 60 grados si fuera en un motor rápido. ¿Ya? 60 grados, chiquillos, estamos sacando la cuenta, tenemos punto muerto superior, punto muerto inferior, ¿cierto? Y esto tiene una circunferencia. Recuerda que la circunferencia es de 360 grados y estamos hablando que está a 60 grados, como lo vemos en la imagen ahí. No estén pensando en grados de temperatura, quizás, no sé por qué se me vino eso solamente, ¿ya? Porque si no entienden, ¿cierto?, de qué grado estamos hablando, ¿cierto?, un ángulo, grado de ángulo, ¿bien?, que está 60 grados antes o 60 grados después de esa circunferencia de 360 grados que estamos hablando, ¿bien? Y posteriormente tenemos un retraso del cierre del escape. Fíjense que lo tengo de acá abierto, la válvula de escape, hasta esta posición, o sea, lo tengo desde 40 a 60 grados antes del punto muerto inferior hasta, ¿cuántos grados dijimos acá? 10 grados hasta 30 grados en un motor rápido después del punto muerto superior, el retraso del cierre del escape. Bien, entonces ahí tengo los avances y los retrasos de ambas válvulas, ya sea de admisión y de escape, ¿verdad? Y el avance de la inyección en el momento, ¿cierto?, de la apertura de la válvula de admisión, se va a inyectar el combustible para, ¿cierto?, que tome, como leímos recién, la temperatura y se genere la explosión. Entonces el ciclo real o el ciclo práctico, como realmente funciona, no es tan cuadrado como dijimos nosotros, ¿cierto? Tengo 90 grados, 180 grados, 240, 720, no, sino que acá
se nos desconfigura todo. ¿Por qué? Porque hay algunas imágenes que estaba mirando por internet donde nos aparecen, por ejemplo, 44 grados, 37 grados antes del punto muerto superior se abre la válvula de admisión. Yo tengo un avance de la apertura de la admisión a 37 grados, a 44 grados. Y entonces estoy dando más o menos el delta de grados que puede haber más o menos en los diferentes motores, motor lento, motor rápido. ¿Ya? Son más o menos las diferencias que pueden haber. ¿Bien? Entonces, como decimos, ¿cierto? Tenemos un ciclo que es real, ¿bien? De funcionamiento versus un ciclo práctico. ¿Bien? Y ahora estamos viendo lo que es el ciclo real de funcionamiento. ¿Bien? Entonces, lo mismo tenemos acá, ¿cierto? Donde dijimos que la combustión en un ciclo que es práctico tenemos la admisión, ¿cierto? A los 180 grados, luego a los 360 tenemos en el punto muerto superior, ¿cierto? Tenemos la combustión que se realiza, luego tenemos la expansión y tenemos el escape. A los 720 grados del cigüeñal ya estamos con las dos vueltas completas y listo, y se acabó el cuento. Pero si vemos acá, ¿cierto? Tenemos en este ciclo, como dice acá que está corregido, ¿verdad? Donde tenemos el avance de la apertura de la válvula de admisión, tenemos el retraso del cierre de la válvula de escape, ya, donde los tiempos nos van a variar. Bien, entonces eso hay que tenerlo clarito. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del motor diésel? Dice que tenemos mayor rendimiento térmico, menor consumo, menos contaminante, mayor duración con menor coste de mantenimiento. Ya las ventajas inherentes al combustible diésel son el menor consumo, ¿cierto? Y emisiones de dióxido de carbono y la favorable distribución de par motor en la gama baja de revoluciones. Bien, ideales, dice, para los grandes y pesados todoterrenos. Ya los tradicionales inconvenientes del diésel, ruido y falta de potencia, han sido totalmente superados por las nuevas tecnologías de turbocompresores, como el de geometría variable, que también lo vimos en clase, ¿verdad? Que la geometría variable era en estos álabes que van en la turbina, que cuando el motor está en ralentí, ¿verdad? La turbina tendía a girar más lento, pero con una geometría variable, cuando el motor está en RPM baja, se cierran los álabes y hace que la presión del turbo aumente. Bien, y obviamente la velocidad, y por lo tanto va a ingresar mayor cantidad de aire por la admisión. Bien, ahí tenemos la geometría variable, y cuando estamos en RPM alta se abren los álabes para que no se sobrepresione el turbo. Bien, como dice acá, geometría variable, y en algunos casos unos dobles turbo o twin turbo o turbo de descarga secuencial, que también se llaman. Bien, y sistemas de inyección directa del gasoil. Recuerden también inyección directa, la que se inyecta directamente sobre la cabeza del pistón, ¿cierto? De alta presión, como los sistemas Common Rail, ya con un sistema sofisticado de control electrónico, ¿verdad? Allí para poder mejorar, ¿cierto?, el rendimiento de los motores. Ya, y como dice aquí, en los últimos años hemos sido testigos de una vertiginosa revolución en la tecnología diésel, pasando de presiones de inyección indirecta de 130 bar a presiones directas de más de 2000 bar. Bien, entonces esto ha traído consigo un espectacular incremento del rendimiento, unido, ¿cierto?, como parece increíble, a una reducción del consumo de hasta un 20% y de las emisiones, sobre todo del óxido nitroso y partículas, gracias a todos los sistemas que tenemos hoy día en los motores, ¿cierto? Diésel, para poder minimizar la cantidad de contaminantes. Bien, entonces eso es más o menos lo que queríamos ver hoy día. Ya, como hablábamos del avance de la inyección, dice que en los motores dotados de inyección se llama avance del encendido de inyección al intervalo en forma de ángulo del cigüeñal, lo que le estaba diciendo recién, que consiste entre el instante en el que el inyector pulveriza el combustible en el cilindro y el punto muerto superior. Entonces, como lo vemos acá, decíamos que iba a estar más o menos 10 grados, 15 grados antes del punto muerto superior la inyección del combustible, para que tomara la temperatura y pudiera generar la explosión. Bien, chiquillos, eso sería entonces por el ciclo práctico de funcionamiento del motor diésel. Espero que le haya quedado un poco más claro el tema. Esto yo lo había dejado, esta presentación, en el ambiente de aprendizaje para ustedes,
Bien, y bueno, y para todos los demás que vean este video, un gran saludo, que se encuentren muy bien, ya, que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.